Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2. Efesios capítulo 2 y los versículos del 4 al 7. Dice así la palabra del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. En el capítulo 9 de Romanos, el apóstol Pablo habla de la gran división que hay en dos grupos dentro de la humanidad. Están aquellos que él llama los vasos de ira, que son pasados por alto por Dios, a los cuales el Señor no les concede gracia, y ellos son pasados por alto para ser condenados, recibir ira por sus pecados. Y después están los vasos de misericordia, que son elegidos por Dios en Cristo, que son destinados para la vida eterna. ¿Y por qué Dios los predestina para la gloria? Leemos en Romanos 9:23, que dice que quiso también hacer notorias las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. ¿Por qué, pues? Porque Él tuvo a bien, simplemente, y para dar a conocer las riquezas de su gloria, de la gracia suya. Las riquezas. Dios no es un Dios pobre. No es escaso. Dios no escatima gastos, no ahorra en lo que se trata de su gracia. En las bodas de los reyes muestran su riqueza y muestran su gloria, invitando a muchos y dándoles a comer y a beber todo lo que quieran sin parar. A veces le dan también mudas de vestidos nuevas cada día. Son costumbres también orientales, ¿no? Y así pues ellos muestran su gloria, los reyes humanos. Pues cuánto más Dios va a mostrar la gloria suya, sus riquezas de la gloria suya, en las bodas del Cordero, en las bodas de su Hijo Jesucristo, con su prometida, la Iglesia, las riquezas de la gracia de Dios. Y fijémonos que aquí aparece otra vez que Dios es rico. En el versículo 4 dice: Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Vemos, es rico en misericordia y nos ama, pero con gran amor, un inmenso amor, con el gran amor con que nos amó. Y otra vez en el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros, veíamos en Romanos 9 hacer notorias las riquezas de su gracia. Pues aquí también, para mostrar, hacer conocer en los siglos venideros, futuros, las abundantes riquezas de su gracia
en su bondad para con nosotros. Vemos, es repetitivo. La riqueza, el gran amor, dice también la gracia de Dios y su bondad. Todo nos está hablando de lo mismo, está insistiendo en la bondad de Dios, y esa bondad es inmensa, esa misericordia es inmensa y es gloriosa. Y en estos versículos del 4 al 7 y particularmente pues en el versículo, a partir del versículo 5, nos está dando tres hechos gloriosos. Nos está diciendo de tres hechos gloriosos. Primeramente nos está diciendo que Él nos ha dado vida, aún estando nosotros muertos en pecados. Es lo primero que decía en el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en delitos y en pecados. Y hemos estado viendo esta mañana acerca del pecado de Adán, y que ya somos formados pecadores, que ya nacemos en pecado, que somos así por naturaleza. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados por naturaleza, y vamos añadiendo por nuestros propios pecados que hacemos o que dejamos de hacer la voluntad de Dios. Estamos agravando con nuestras acciones día tras día nuestra deuda para con Dios. Pero fijémonos entonces si es grave el estado de condenación que se agrava cada día. Cuán gloriosa es su gracia, entonces, que nos da vida. Estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Está hablando aquí entonces de la regeneración. La regeneración nos ha dado vida. Está aquí hablando del nacer de nuevo, del nacer de lo alto, del nacer del Espíritu. Es lo que dice Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3. Ahí leemos versículos 5 y 6. Juan capítulo 3, versículo 5 y 6. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo también podría decirse nacer de lo alto, pero bueno, es lo mismo, es siempre la misma idea, es nacer del Espíritu, no como nuestro nacimiento natural, lo que somos por naturaleza, sino el nuevo nacimiento que nos da Dios. En Juan también, capítulo 5, nos dice que es Cristo quien lo hace. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren la vivirán. La oyeren, vivirán. Es el Espíritu, es Cristo por su palabra. Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y también vemos esto en Santiago capítulo 1 y versículo 8. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces nacimos de nuevo por la obra soberana de Dios. No nacemos de nuestra propia voluntad,
no de voluntad de carne, no de voluntad de varón, sino de Dios, del Espíritu, del Hijo, por la palabra. Todo esto nos ayuda a comprendernos mejor, si somos creyentes, lo que ha ocurrido en nuestra vida, cuando nacimos nosotros de nuevo y cómo nacimos nosotros de nuevo. Hay quienes lo pueden situar en el calendario, hay quienes no lo pueden poner en el calendario, pueden decir hubo una temporada en la que todo cambió, pero no sabría decir exactamente el momento. En todo caso, de una manera o de otra, fue siempre por la palabra de Dios, por la palabra del Evangelio, fue siempre por la fe que viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, nos dice Romanos capítulo 10. Entonces fue por la palabra de Dios, fue por el Espíritu Santo y fue por el Hijo Jesucristo, que nos llamó a sí mismo. Entonces vemos que si alguien cree en el Señor Jesucristo, ha habido esa obra de salvación en Él. Y si crees en el Señor Jesucristo de esta manera, eres salvo. Y es por pura gracia. No es por tus obras, ni es por tus méritos, ni es por nada que tú hayas hecho. Es por la gracia de Dios y por el gran amor con el que Dios te ha amado. Por gracia sois salvos, dice el versículo 8, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces vemos, esto es que Dios nos ha dado vida para gloria suya. El segundo hecho glorioso es, primero, regeneración. Vemos que aquí está hablando de una resurrección espiritual también. En el versículo 6, juntamente con Él nos resucitó. Una resurrección espiritual, ¿no? Aparentemente está repitiendo lo mismo que en el versículo 5, porque ahí está hablando de la regeneración, lo acabamos de ver, ¿verdad? Pero ahora viene la pregunta: ¿cuándo hemos recibido nosotros, los creyentes, esta resurrección espiritual? ¿Cuándo hemos resucitado espiritualmente? ¿Cuándo fue? Respuesta: en la resurrección de Cristo. En la resurrección de Cristo. Y alguien puede sorprender. ¿Cómo esto? En la resurrección de Cristo, sí. Porque dice, ¿qué dice aquí? Juntamente con Él. Juntamente con Él nos resucitó. Cristo murió y Cristo resucitó. ¿Cristo murió por quién? Por su pueblo. Cristo murió por aquellos que Él amaba y que el Padre les dio. Cristo murió por su pueblo solamente. Cristo resucitó por su pueblo solamente. Y de eso, por lo tanto, viene nuestra resurrección espiritual. Porque Él estaba muriendo por nosotros. Si nosotros somos creyentes, estaba muriendo por nosotros y resucitando por nosotros. Y la resurrección de Cristo hacía segura nuestra resurrección espiritual. Entonces veamos cómo consideramos nosotros la muerte y la resurrección de Cristo. Como espectadores, sentimos lástima por Él. Pobre Jesús, mira, muerto por inicuos y lo que le hicieron, ¿no? Pobre Jesús. O
decimos, yo moría con Él en la cruz. Es lo que decía Pablo en Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Igual también vemos la resurrección. Vive Cristo en mí por el poder de su resurrección. Y todas las cosas que yo vivo ahora, la vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Somos resucitados espiritualmente, juntamente con Cristo, por el poder de su resurrección que actúa en nosotros. Y no solo eso, porque si esto que hemos visto es grande, fijémonos lo que dice ahora. ¿Qué dice? Versículo 6. A continuación nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y necesitamos volverlo a leer. Lo necesitamos. Fijémonos lo que dice, que nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Nos damos cuenta? Sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos. ¿Y qué hace ahí en los cielos? Está sentado a la diestra del Padre, ¿no? ¿Y qué nos dice aquí? Que estamos nosotros ¿dónde? En los lugares celestiales. Pero fijémonos, además dice que estáis sentados. Cristo está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Pero fijémonos lo que dice la palabra, que estamos nosotros también en el cielo, sentados con Él. Y dice alguien, pero si yo estoy en la tierra, ¿qué me dices? Nadie me ve que estoy en los cielos. Pero sí, porque si eres de Cristo, eres de su cuerpo místico, eres del cuerpo de Cristo, de la iglesia verdadera, estás juntamente con Cristo, como cuerpo de Cristo que eres. La iglesia invisible. La iglesia invisible. ¿Verdad? Ya digo, esto no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Nos dice que estamos sentados. Por supuesto, está sentado Cristo en el trono, es el Rey de los Reyes, el Señor de Señores. Pero eso significa que nosotros somos cuerpo suyo y nosotros participamos también de esto, de que Él es el Rey. Fijémonos lo que dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. ¿Verdad? Es el famoso pasaje del milenio. Ya de entrada lo digo. Y dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado hacer juicio, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, aquí está hablando de que de una resurrección física, al final de la historia, y que se van a sentar, entonces en el trono, literalmente, o está aquí diciendo todo lo que estamos aquí, él se está refiriendo a lo que estamos aquí hablando, a una resurrección espiritual, y aquí en particular de aquellos que han recibido el martirio, que han sido decapitados, que han muerto por causa de Jesús, están sentados en el trono. Esto, fijémonos, resuelve un gran misterio, ¿no?, acerca del milenio. No voy a explicar mucho de él, pero está hablando de lo que ocurre aquí a los creyentes, y particularmente lo está enfocando a los, decapitados y a los mártires. Pero esto tiene una importancia también tremenda, pensémoslo, en la seguridad de la salvación, en la certeza de la salvación. Vamos a ver, Dios te sienta en el cielo con Cristo para después quitarte de ahí, para decirle, no, lo siento, salga de ahí, ese no es su lugar, no le pertenece. Pero si te había sentado en el cielo, te había sentado en el cielo, juntamente con Cristo. Y esto muestra, por lo tanto, que si uno es verdaderamente salvo, si uno está verdaderamente creyente, uno está verdaderamente salvo. Si es verdaderamente creyente, si cree verdaderamente en Cristo Jesús. Porque está unido a Cristo por la fe.
porque es miembro de Cristo, es cuerpo espiritual de Cristo. Fijémonos lo que dice la Escritura, que somos carne suya, en Efesios 5, o 1 Corintios. En todo caso, fijémonos que si estamos sentados en el cielo, Dios es inmutable y sus obras son irrevocables y los dones y los llamamientos de Dios son sin arrepentimiento. Una cosa es que uno que no es miembro de Cristo diga que lo es. No lo es, pero lo dice. No está en Cristo, ni está resucitado con Cristo, ni sentado en los lugares celestiales con Cristo. Una cosa es de uno que presuma de algo que no es. Y después Jesús le diga, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de iniquidad. Una cosa es esta. Pero si uno es de Cristo verdaderamente, si uno ha creído en Cristo verdaderamente, no vuelve a la muerte espiritual más, no vuelve a la condenación más. Él ha recibido vida y vida eterna. Entonces, sé que esto nos puede resultar a lo mejor difícil de ver en nuestra circunstancia, en nuestra vida, en nuestras dificultades, en nuestras flaquezas. Tenemos pruebas, tenemos muchas veces que nos hacen circunstancias, reacciones nosotros mismos que nos hacen plantear las cosas, pero ¿qué tipo de cristiano eres tú? ¿Hasta qué punto tú eres un verdadero cristiano? O si tú realmente has crecido mucho en el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre tenemos debilidades aquí abajo, siempre, pero nuestra mirada no ha de estar a ras de suelo, hermanos. No ha de ser una mirada horizontal y ni mucho menos estarnos mirando siempre nosotros al espejo, sino que hemos de levantar la mirada y mirar a quién, a Cristo, y a dónde, en los cielos. Fijémonos, hermanos, ¿qué nos diferencia a nosotros los hombres de los animales? Nos diferencia básicamente en dos cosas. Una es que hablamos, y esto nos recuerda y nos hace pensar en Cristo, porque Él es el verbo, Él es la palabra. Y nosotros también tenemos la capacidad de la razón, ¿verdad? Y comunicamos la razón, etcétera, etcétera. Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, y Cristo es la imagen de Dios, nos dice Colosenses. Pero después hay una cosa que es una característica física, que es que el hombre es un ser que anda de pie. Los de animales normalmente están a cuatro patas, ¿no? Y, bueno, los gorilas y monos solamente a ratos, ¿no? Están a dos pies y con dificultades. Pero nosotros andamos siempre sobre nuestros pies. Y es algo, comillas, natural en nosotros. Cuando somos pequeñitos, ¿no? Los bebés no se pueden poner de pie, no andan, están andando gateando, ¿verdad? Pero una vez que van creciendo y su cuerpo, sus músculos son fuertes, les aguanta el peso y van a andar sí o sí. El pequeño Mateus ya lo hace y lo hará también Benjamín, ¿no? ¿Y esto para qué es? Pues para que no estemos siempre mirando hacia abajo. Es para que miremos, para que podamos levantar la cabeza al cielo. Porque es lo que nos dice el Señor, hermanos, que levantemos la cabeza al cielo. Colosenses capítulo 3. Que levantemos la mirada, hermanos, arriba. Que levantemos la mirada a lo alto. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, en los lugares celestiales que hemos visto. Fijémonos, hemos de mirar a lo alto, hemos de mirar a Cristo. Y sucede, hermanos, una cosa: cuanto más ponemos nuestra mirada en lo alto,
más y más subimos. Más y más alto. Así pues, busquemos, hermanos, lo más alto. Busquemos, hermanos, lo más sublime. Busquemos a Cristo en el cielo. Subamos más y más. Entonces vamos a ver el mundo cada vez más pequeñito ahí abajo y los problemas más pequeñitos abajo. Y hermanos, no dejemos pues de alabar y bendecir a nuestro Dios, porque el Señor ha hecho todas estas cosas para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Y quién lo tiene que hacer eso? Los que reciben la gloria de su gracia, primeramente, nosotros. No dejemos de alabar y bendecir por toda esta obra de la salvación, porque ese es el propósito de Dios. Porque todas las cosas, hermanos, son de Él, proceden de Él, son por medio de Él y son para Él, para la gloria de nuestro Señor, que ha querido hacernos vasos de misericordia para que recibamos las riquezas de la gloria de su gracia. En vasos de tierra, pero las riquezas de la gloria de su gracia, en definitiva.